Por la bendita gracia del Padre Eterno, el día de hoy, vamos a tener la enseñanza de Oseas capítulo 9. Y como título se llama Efraín, que es la casa del norte, las 10 tribus, andará errante entre las naciones. Y ahí tiene ya un pequeño problema. ¿Ok? Van a andar vagabundos. Hay un dicho que dice que se le dice al judío errante. ¿Ok? Así se conoce a los hebreos como judíos errantes por la razón de que el Padre Eterno dijo que él mismo dijo que iban a andar errantes por su maldad, por su pecado. Pero vamos a hacer una oración al Padre Eterno el día de hoy, Oseas capítulo 9. Y vamos a hacer una oración al Padre Eterno y a suplicarle que use esta palabra para hablarnos, para percibirnos, para hablar a nuestro corazón. Padre Eterno, te glorifico en el día de hoy, te doy toda la gloria, porque usted es bueno. Simplemente quiero decirle, usted es bueno, Señor. Por mucho tiempo mis padres, tus siervos, Señor, anduvimos errantes entre las naciones, sin ley, sin servirte, sin buscarte. Pero un día cumpliste la promesa dada a tu siervo, rescataste a mis hermanos, rescataste a mi familia, rescataste a este grupo de personas que están aquí, Señor. En tu gran misericordia nos has atraído a ti para instruirnos en tu palabra, para darnos la instrucción que un día le diste a Moisés y que esa instrucción fue la que desecharon nuestros antepasados, tu pueblo Israel. Por esa causa anduvimos errantes. Hoy esa palabra es un deleite para nuestras vidas, pero ayúdanos, por favor, abre nuestros ojos cada día más para ver esas maravillas, para que sigamos enseñando un poquito de lo mucho que nos has mostrado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías y Salvador, el Mesías, Yeshua. Amén, Señor. Amén. Amén, perdón. El día de hoy, por la bendita misericordia del Padre Eterno, vamos a mirar el capítulo 9 de Oseas. Y los que estuvimos aquí la clase pasada, no ayer, sino la semana pasada, recuerdan que el capítulo 8 de Oseas termina diciéndole a la casa de Efraín, a la casa de Israel, que olvidaron a su Dios, olvidaron a su Hacedor. Ayúdenle, por favor, sí, a buscar las citas, si las tienen que encontrar, ayúdenles, please. Entonces, olvidaron a su Dios prácticamente. Se olvidaron de quién los había formado como pueblo. Entonces, con eso en mente, vamos a ver que su condición como pueblo no era nada buena. Iban en una decadencia espiritual, iban en una degradación de su carácter, de su moral, cada día más grande. Sin embargo, en aquel tiempo Israel, curiosamente, tenía una prosperidad muy buena. Estaban comenzando a considerar entonces esa prosperidad como una indicación de que todo estaba bien en su vida, de que no había ningún problema, ni con Dios, ni con nada, ni con lo que ellos hacían. Entonces, en otras palabras, ellos estaban tratando de incrementar la producción de la tierra y les estaba yendo bien. Unas cosechas abundantes que había. Entonces, eso lo tomaron como una señal de que Dios los estaba bendiciendo. De que era la bendición de no Dios, los dioses, a los que ellos ahora estaban empezando a adorar. Sin embargo, eran una nación obstinada, que se rebelaron contra el Padre Eterno. Él los había bendecido, los había prosperado. Y sin embargo, eso los cegó respecto a su realidad. Pensaron que era porque todo estaba bien. Sin embargo, eso los tiene al borde del cautiverio, al borde del castigo. Por eso el Eterno les dice en el versículo 1, vean lo que les dice, ante esa falsa alegría que tenían, ante esa alegría que ellos consideraban que era porque estaba bien todo, les dice el Padre Eterno lo siguiente: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, ¿como quién? Como los pueblos. Pues has fornicado. Fornicado es tenido una relación
fuera de tu matrimonio, pero en este caso habla de una relación espiritual fuera de su Dios. Y les dice cómo es que han fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. ¿Qué le está diciendo aquí el Eterno? La frase inicial es: no te alegres. No saltes de alegría como los otros pueblos. Aquí vemos a un grupo de personas, ¿verdad?, saltando de alegría. Y les dice eso porque estaban pecando y cada día alejándose más del Eterno. Ahora bien, les dice que amaron un salario de ramera en todas las eras de trigo. La era de trigo es el campo donde estaban cosechando el trigo. La otra es donde ya lo cortaban todo el trigo, lo llevaban a un lugar donde lo apalean, donde lo aplastan para quitarle el grano, la semilla a esas espigas. Entonces, en esa era de trigo, dice el Eterno, les dice que se habían alejado del Eterno primero. Ahora esos lugares, esos campos de sembradío que dieron abundantemente en toda la cultura, todas las culturas, en México, en los incas, los aztecas, los mayas, cada imperio siempre le dio la gloria a un dios por la cosecha. Tenían un dios de la cosecha. Y esto no era extraño en la tierra de Canaán. Había también pueblos allá asentados. Acuérdense que cuando llega Israel, no echaron a todos los pueblos. Quedaron poblaciones ahí entre ellos, que ellos adoraban a sus dioses. Ellos acababan la cosecha y ahí iban y le hacían una ofrenda a su Dios, a sus dioses que tenían. Entonces eso es, aunque usted no lo crea, o piense que no ha participado, hay sobre todo los que han tenido la posibilidad de sembrar, casi en toda la cultura hay una tradición que se hace después de cosechar, cuando se está cosechando. Ok, hay diferentes. Eso no quiere decir que sea exactamente dedicado a un dios pagano, pero hay muchas tradiciones entre ellas que sí, fueron con la intención de honrar al Dios que ellos estaban considerando que les dio la cosecha. Entonces, esos lugares eran considerados como el lugar de la bendición y era un lugar de culto. ¿Para quién? Por supuesto, para dioses falsos en las eras de trigo. Entonces, ahora, que los demás pueblos lo hicieran, no hay ningún problema. El Eterno sabía, ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían las sagradas escrituras, ellos no tenían la revelación del Dios eterno. Pero que su pueblo, a quien le fue entregada la palabra, que él mismo se las habló, él mismo se las entregó y les dijo: hagan esto. Que su pueblo hiciera eso ya es algo terrible. ¿Por qué? En el tiempo de la cosecha, en vez de darle gracias al Dios eterno, amados hermanos, se ponían a agradecerle a los dioses paganos, pero ellos sabían que el único Dios que hacía llover era el Dios eterno. El único Dios que bendice es el Dios eterno, ellos lo sabían. Entonces ellos tenían una alegría que parecía buena, pero era mala. Por eso el Eterno les dice: no salten de alegría, no brinquen de alegría como los otros pueblos. Ustedes se comportaron como una ramera. Vamos a ver esto que ocurre ahora con la casa de Judá, pero está ocurriendo no muy lejos de la distancia de tiempo. Y vean, también en la misma circunstancia, ya una decadencia que tenía ahora la casa de Judá. Las bendiciones de la cosecha eran consideradas como la recompensa ¿a qué? A dioses paganos. Dice Jeremías capítulo 44, verso 16, la palabra, esto está hablando el pueblo de Judá. La otra parte que vimos era para la casa de Israel. Son las 10 tribus que se separaron de la casa de Judá. Esta es para la casa de Judá. Y le dicen los judíos, para que entienda, a Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre del Dios eterno, ¿qué dice? No la oiremos de ti, no la queremos. Es que Dios dice: no nos importa. No la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Quién es esta reina del cielo? Pues la famosa Semiramis, la famosa esposa de Nimrod, que fue la que empezó con una idolatría, en una culto pagano, ¿verdad? Proclamándose ella como la reina del cielo.
Y la gente de su pueblo le empezó a adorar, pero que Israel lo hiciera, que Judá lo hiciera, que tenían las escrituras, eso ya fue lo más terrible para el Eterno. Dice, ellos dijeron, vamos a ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, o sea, ofrendas, ok, de aceite, de vino, como hemos hecho nosotros, ¿y quién? Nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. En otras palabras, todo Judá. ¿Qué más les dice? ¿Dónde lo hicieron? En las ciudades de Judá. ¿A dónde más? En las plazas de Jerusalén, a donde estaba el templo sagrado de Dios. Ahí lo hicieron también. Lo hicieron los reyes, lo hicieron los príncipes. Dice, lo hicieron nuestros padres. Todos lo han hecho. ¿Y qué dice? Y cuando lo hicimos, tuvimos abundancia de pan. ¿A quién le atribuían entonces su bendición? A la reina del cielo. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Más, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y la espada y de hambre somos consumidos. Oiga, qué curioso que de pronto les empezó a ir bien y pensaron que era algo más fuera de Dios. Entonces no es de extrañarse que Oseas se refiere a la casa de Efraín conforme a las bendiciones que habían recibido, como que lo que ellos obtenían era el salario de una ramera, como de una prostituta que se prostituye y le pagan un salario. Entonces, eso que ustedes tienen, les dice Oseas, es el salario de una ramera. Esa no es la prueba de que Dios los está bendiciendo. Es un salario de una prostituta. Entonces, el versículo 1 continúa diciéndonos, el Eterno dice a su pueblo, pues te has prostituido apartándote de tu Dios. En otras palabras, se habían comportado como una ramera. Se habían prostituido como una ramera. Ahora, yo tengo algo aquí. Si usted llega a un lugar que están las luces así, el show, bien acá, bien suave. ¿Usted dónde cree que es esto? A ver, ¿esto dónde creen que ocurrió? ¿Es un concierto de qué? ¿Una discoteca, mija? ¿Cómo qué les parece eso? A ver, ¿cómo qué les parece eso? Es un concierto de heavy metal, dice la hermana, un concierto de Luis Miguel. Pues surprise, es una iglesia. Y no les digo el pastor porque es muy famosísimo y viene a Dallas y cobra muchísimo dinero. Eso está sucediendo en las iglesias. Es más, ahora, cada show que hacen, ya al ratito le vamos a tener que poner luces a aquel hermano, porque ya toda iglesia tiene sus y humo y luces. Eso es en conciertos paganos, hermanos. Eso es en conciertos paganos. Pues sorpréndase eso en una iglesia. Al final, si quieren, les digo dónde es. Ahorita no lo voy a decir. Pero abra los ojos. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia del Eterno. ¿Qué dice? Yo sí lo vi en California, todo eso allá. Pero ¿dónde lo vio? En una iglesia que iba cuando yo estaba allá. Sí. Que me llevaba el viejito que me quedaba. Usted desde allá le estaba hablando el Eterno. Y de allá él me llevaba a esa iglesia que iba la viejita, su mujer, iba a una iglesia. ¿No? Ajá. ¿De qué iglesia? Sí, no, pero era una iglesia. Sí, ok. Porque él era católico, el viejito, y ella era de evangélica. Y entonces nosotros en la mañana nos íbamos a la iglesia católica, y a las 10 de la mañana nos íbamos con ella a la iglesia. Y ahí llegó a usted a mirar eso. Y allí miraba de todo eso, pero era una iglesia grandísima. Ok. Tantísima gente y llegaban esos pastores. Así se mira. Entonces, pero no es lo normal que eso suceda. Es bueno que se alabe el Eterno y todo bien bonito, correcto. Pero entonces el Eterno le está diciendo a su pueblo, te comportaste como una prostituta. En otras palabras, estás haciendo lo que está haciendo la gente del mundo. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué lo permite un pastor en su congregación? Para que la gente venga, hermanos. Para que la gente llegue y pues un día se van a quedar, un día van a entender. Pero mientras eso ya no lo van a sacar jamás de la iglesia. El día que lo saque, se vuelve a ir la gente. Entonces el Eterno está diciendo, se están comportando como una ramera. Te has prostituido al apartarte de tu Dios. Entonces se estaban comportando como la esposa de Oseas. ¿Se acuerdan? Esta es la historia que estamos estudiando. Oseas tenía una esposa hermosísima, pero ella, teniendo todo con su esposo, no, quería andar con sus amantes. Dejaba a su esposo. Y ahora los amantes no le daban nada. Era Oseas quien le pagaba, le daba a los amantes para que le dieran a ella.
Y ella pensaba que eran los amantes los que les daban. En este caso es lo mismo, el Eterno está bendiciendo a Israel. Él es el que envía la lluvia, Él es el que hace salir el sol, Él es el que hace salir el que tengamos oxígeno. ¿Y a quién le agradece a veces la gente? ¿Sí? ¿A quién le agradecemos? Usted y yo. No, esto yo porque yo sí, pues yo puedo. Es Dios que nos ha bendecido, amados hermanos. Entonces, por eso es que el pueblo fue comparado con una ramera, con una prostituta. Se estaban comportando de manera similar, como al adorar a los dioses falsos, agradeciéndoles, haciendo fiestas, unas fiestotas que hacían al terminar la cosecha en honor, no al Dios eterno, a esas divinidades paganas. Entonces lo hacían en los mismos campos de trigo. Por eso continúa diciendo el Eterno: amaste el salario de las rameras en todas las eras de trigo. Ahí se llevaban sus ídolos, ahí se llevaban los becerros, ahí se llevaban, lo adoraban, ahí se ponían a hacer todo lo más terrible. En otras palabras, Israel se estaba comportando como una ramera. Sí saben que es una palabra ramera, ¿verdad? Si no, no es una camisa, es una prostituta, así se le dice también. Se estaban prostituyendo de manera espiritual y de manera física. ¿Por qué? Ya que la mayoría de la adoración a los dioses paganos consistía precisamente en eso. La adoración no es como ahora que usted va a una iglesia y ya ya se adora al mismo Dios, se dice casi siempre. No, en aquel tiempo cada Dios tenía una manera diferente de adorarse. Diana de los Efesios, Moloch, Baal, Astarte, Acera, entonces Semiramis. Cada uno de esos dioses era una adoración diferente y curiosamente consistía en tener orgías sexuales ahí en los campos de trigo donde acababan de cosechar. Las sacerdotisas eran prácticamente prostitutas. A eso se dedicaban, de ahí salía el dinero para sostener los templos. Entonces, por eso el Eterno les dice: se han prostituido. De manera física y de manera espiritual estaban haciendo lo mismo. Entonces ahora, como había una prosperidad en la tierra, estaba habiendo bendición, sentían que no tenían necesidad de depender de Dios, no había una necesidad de buscarlo. Lo triste es que por esa causa su pueblo, lo que es el reino del norte, va a ser llevado cautivo. Versículo 2. ¿Qué nos dice la Escritura? La era y el lagar no los mantendrán. Bueno, después de haber tanta abundancia, ahora les será quitado y les faltará el mosto. Vuelvo aquí a lo mismo, esta es una era. Están cosechando el trigo. Ok, pero dice la era. Vamos a ver de acuerdo al diccionario qué es una era. Una era, mira, aquí les voy a poner. Es donde se amontona ya todo lo que es el trigo, ok. Y se pone a pisar, se golpea con un palo, así como el frijol, ¿verdad? Se amontona todo y se empieza a golpear. ¿Para qué? Para que salga de la cáscara y ya nada más quede el grano. En este caso lo hacen también con bestias, mire. Ponen a las bestias a correr alrededor de aquí de todo lo que es el trigo, la cebada. ¿Para qué? Para que vaya pisoteando y vaya desgranando las espigas. Entonces, esa es una era. Aquí están las personas, mire, viendo. Aquí ya juntaron todo lo que estaba acá en los campos, ya lo juntaron aquí, en un lugar macizo, donde no se va a quedar enterrado el grano. Ok, ahí una tierra maciza, tierra firme. Ahí lo han amontonado. Esa es la era. Y luego dice también que en el lagar, la era y el lagar no los van a sostener, ya no los van a mantener. ¿Qué es un lagar? El lagar es, sobre todo, casi siempre era de piedra, un lugar, una especie de tina, de tanque, ok, de pileta, como le llamen en algunos otros lugares, de piedra, donde se echaban todas las uvas. Y ahí las pisotean. Y de aquí sale el vino. Por eso sabe rico a veces el vino. Sabor a pura pata, miren. ¿Sí? Para que veas. Así, de ahí todo vino así lo hacen. Hasta el día de hoy así lo hacen. El mejor vino es con patitas. No sé si las lavarían, ¿verdad? Pero que todos así están. Hay unos que se meten hasta acá arriba, mire. Hasta arriba. Ahí les anda colgando todo, hombres y mujeres se meten, es una tradición en España, en Chile, eso es normal. Entonces quiero que entienda, ese es un lagar. Ahí se pisaban las uvas, ¿para qué? Para que saliera el producto, lo que es el mosto, el vino, el producto de la uva. Entonces, de ahí se obtiene el mosto, de las uvas aplastadas. Y estaba viendo una abundancia que había para pisotear, ¿verdad? Para comer, en abundancia. Pero el Eterno les dice
que por honrar a esos dioses falsos, porque no le agradecieron a él la bendición, él va a usar otra estrategia. Les iba a dar escasez en lugar de abundancia. Iba a haber una escasez terrible en su pueblo que se iban a lamentar ahora de que no había. Si se acuerdan, hace unos 5 años aquí en Texas, en todo Estados Unidos, había una oración terrible, todos los letreros por donde sea, oren por la lluvia. Que oremos por la lluvia, que oremos por la lluvia. Los que llegaron a sembrar no se dio, apenas alcanzaron a salir las matas, pero ni siquiera se alcanzó a reverdecer el pasto. Quien llegó a cortar un corte de zacate, los que tienen grandes pastizales, quien llegó a hacer un corte de zacate le fue bien. Okay. Hoy las pacas posiblemente están bien baratas. Hace 5 o 6 años estaban carísimas, carísimas. ¿Por qué? Porque no había agua, no había abundancia, no había nada, se secó todo. Entonces, en lugar de abundancia, mire, terrible, que solamente una ramita y una crece. Entonces, eso es lo que iba a suceder. Lo mismo es lo que anunció el profeta Isaías en el capítulo 28, lo mismo. Ay de la flor caduca y de la hermosura de Efraín. Dice, le será quitada la gloria de su hermosura, la abundancia. Los hizo cegar, pero les va a ser quitado todo eso. Entonces, aunque la casa de Efraín se regocijaba por esas cosechas que tenían, entonces no las podrían disfrutar. ¿Por qué? Serían llevados cautivos a Asiria, lo que está implicado en el versículo 3. Con las bendiciones de Dios, se dedicaban a pecar, se dedicaban a honrar a otra cosa que no fuera el Señor el Eterno. Por eso Dios en su misericordia a veces corta las bendiciones de nuestra vida. ¿Para qué? Para que ya no sigamos siguiéndonos más lejos. A ver si así recapacitamos. Verso 3, que dice, no quedarán, ¿quién? La casa de Israel. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín, ¿a dónde dice? A donde dijo que nunca regresaran. Volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán. ¿De dónde se empezó a comer lo inmundo su pueblo Israel? El Eterno dice, no quedarán en la tierra de la promesa, los voy a sacar. Dios va a expulsarlos de la tierra, aunque nunca olvidará su pacto con su siervo Abraham. Ellos siempre van a ser su pueblo, ellos siempre van a ser el pueblo que él va a estar salvando. Sin embargo, poseer la tierra prometida implicaba un pacto de obediencia al Eterno. Él dijo, si no me obedecen, yo los saco, así como saqué a los moradores de Canaán. Entonces, ¿qué hicieron? No le obedecieron, él los sacó de la tierra, él iba a removerlos. Por eso anuncia que serían llevados a Egipto y a Asiria. ¿Qué sucedería allá? Ahora, Egipto lo menciona de manera simbólica porque no fueron llevados a Egipto. Ya sabemos que fueron llevados a Siria. Pero Egipto lo menciona como otro cautiverio, así como estuvieron cautivos allá, como fueron esclavos en Egipto. Por eso menciona, volverán al cautiverio, volverán a ser cautivos. Entonces, ¿qué sucedería estando en Asiria? ¿Qué sucedería estando en otras tierras? Comerán vianda inmunda. Quiero decirle que aunque muchos desobedecían al Dios eterno, siempre por la costumbre que tenían, seguro es que muchos comían lo que dice la Biblia. Estaban acostumbrados ya por la costumbre a comer, y uno no cambia su manera de comer de la noche a la mañana. Entonces, seguro es que ellos seguían comiendo mucho de lo que estaba escrito en la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué sucedería cuando fueran llevados a Siria? Allá no habría manera de comer lo que quisieran. Allá iban a comer lo que alcanzaran, lo que les dieran. Entonces, amados hermanos, por eso es que allá comerían vianda inmunda, comida inmunda. Bendito sea el Dios eterno. Y solamente piense, si usted un día es llevado a China, ¿qué cree que le van a dar de comer? No le van a dar la comida al china de aquí del restaurante ese que usted va y paga el buffet. Allá te van a dar lo que no te imaginas. Y si comes perros, que era por lo menos, está más o menos bueno. Pero quién sabe qué otras cosas te den. Yo he visto a chinos comiendo unos huevos morados, así en agua, caldosos, chiclosos, que los sacan y se lo comen. Desde que se lo están comiendo, a mí se me está retorciendo el estómago, hermano. ¿Ha visto usted unas ollas que hacen luego? No sé si ha visto los chinitos haciendo caldo.
Hacer unas hoyotas ahí que sale una cabezota, no sé, será de elefante, no sé de qué será, pero se mira raro. Y así pasa la gente y le echan y se lo están comiendo. Ahora, vuelvo a decirle, el Eterno dijo que eso iba a ser no por una bendición, porque desobedecieron a su Dios eterno, no supieron aprovechar lo que les estaba dando. ¿Y qué sucedió? Serían llevados cautivos, allá comerían lo que no era permitido. Lo bueno es que gracias al Dios eterno, al final este pueblo va a ser restaurado. ¿Y qué sucederá? Vamos a ver otro pasaje de Isaías que nos habla qué sucederá al final de los tiempos ya. Isaías 65:1. Dice el Eterno, fui buscado por los que no preguntaban por mí. En otras palabras, me buscaban otras personas, ya no mi pueblo. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. En otras palabras, Dios dice, les dije a las personas que ni siquiera querían saber de mí, aquí estoy. Me mostré a ellos, me manifesté a ellos. Yo le voy a decir que muchas veces nosotros no andábamos buscando a Dios y Él se manifestó a nosotros. De una manera o otra, ¿verdad, hermana? Él fue el que usó a quien haya querido. Él se manifestó para decirnos te amo. Dice, sin embargo, vea lo que dice de su pueblo. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Este ya es su pueblo, en pos de sus pensamientos. ¿Qué más nos dice? Verso 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Ya está hablando de su pueblo. Sacrificando en los huertos, quemando incienso sobre los ladrillos, se quedan en los sepulcros, en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Otro pasaje dice de ratón y de... No crea que los chinos inventaron eso, no, ellos ya se lo comían allá aquellos. Sí, unos ratonzotes asados ahí, fritos, ensartados en un palito así con unas carnitas que se miran medias coloradas, mire, cuando... sí, esa. No, sea lo que sea. Aunque, ok. Ahora, quiero decirle, bueno, está bien. Supongamos que los crían con alimentos, son más limpios, ok. Este mismo texto que está mencionándose aquí es el que menciona Pablo en Romanos capítulo 10, cuando está hablando de la restauración del pueblo de Israel. Y dice en Romanos capítulo 10, verso 20, e Isaías, citando a Isaías, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, para que vean que su pueblo es al que le extendió las manos. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, que era contrario. Ven, hijo. Mire, como una madre. El ejemplo más claro es una madre. Su hijo, su hija se le revela y ahí está, hijo, hija. Y no, y el hijo todavía sigue de rebelde y terco y necio. Y así estaba el Padre Eterno con su pueblo. Hijos, vengan, vuelvan a mí. Yo tengo bendición para ustedes. Entonces, esto lo menciona en el contexto de provocar a celos a Judá. ¿Para qué? Entonces, para que todo Israel sea salvo. A gente que no le buscaba, él mismo les dijo, aquí estoy. A gente que no le buscaba, se mostró a ellos. Sin embargo, a su pueblo, que se volvió rebelde, todo el día estuve extendiendo mis manos, dice, para que se volvieran. Todo el día. Y Oseas les habla, vuélvanse a Dios. Ezequiel les habla, vuélvanse a Dios. Jeremías les habla, vuélvanse a Dios. Isaías les habla, vuélvanse a Dios. Cada profeta que usted ve, eso es lo que hace. Vuélvase a Dios. ¿Y qué hizo su pueblo? Cada día más rebelde, cada día más terco. Pero bendito sea el nombre del Dios eterno, que un día se acordó de su pacto con nuestro padre Abraham, y a los que se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, a esos un día se les volverá a decir, ustedes son hijos del Dios viviente. Un día Dios los va a volver a rescatar, ya no a ellos, a la descendencia de ellos. Por lo pronto, el Eterno anuncia lo siguiente, en el versículo 4, no harán libaciones. Ahorita le explico qué es una libación. Al Dios eterno, este es el nombre del Eterno transliterado del hebreo al español. En hebreo es una Yod, Hei, Bab, Hei, que son las letras hebreas, que corresponden a la I, H, B, H. Dice, no harán libaciones, ya les explico qué son libaciones, ni sus sacrificios les serán gratos al Dios eterno.
como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de esa comida, de ese pan, serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará como ofrenda a la presencia, a la casa del Eterno. La libación es lo que se hacía con cada ofrenda que el Eterno había pedido que se le diera. Entonces, ¿qué hacían? Esta es una diapositiva del templo en el tiempo antiguo. Este era el altar. Aquí se está quemando la ofrenda, ¿ok? Aquí vemos a un sacerdote, casi no se alcanza a ver por lo antigua que es la diapositiva, ¿verdad? Derramando vino. Esa es la libación, derramando vino. Ahora, estos, ya como si usted los ve, ya son modernos. Este es el tercer templo que ya está construido en Jerusalén. Ya está todo, nada más falta que se arme. Pero el altar ya fue utilizado. Miren, están derramando el vino. Aquí sí hasta se mira el colorcito, miren. Ok, no es sangre, este es el vino. Aquí están derramando agua. Una libación de agua y una libación de vino. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. Esa es la libación. Se derramaba ante la presencia del Eterno. Ahí en el altar se echaba a esa ofrenda. Entonces el Eterno está diciendo, ya no van a tener vino ni para tomar, menos para hacer libaciones. Entonces quiero que recuerde que desde que se separaron la casa de Efraín de la casa de Judá, ellos de por sí ya no hacían libaciones al Dios eterno. Hacían ofrendas, hacían todo eso, pero al becerro de oro. Sin embargo, el Eterno anuncia, nada de eso que ustedes ofrecen le agradaba a Él. Nada de lo que ellos ofrecían era grato para el Eterno. Al contrario, dice, no entrará en la casa del Eterno. Entonces, eso debería de alertarnos, porque hay ofrendas que le pueden parecer muy buenas a un pastor. Ok, no, me dieron tanto y a mí, esto y lo otro. No, fíjese que encontré una persona que me dio tanto. Pues sí, pero a lo mejor es un narcotraficante. Y yo no creo que al Eterno le agrade que personas que están matando, extorsionando, a lo mejor de nuestra misma familia, allá en México le estén cobrando dinero, ¿verdad? Para que vengan y nos den una ofrenda y ya nosotros bien contentos. No es agradable para el Eterno. Entonces de eso debería de alertarnos. Hay ofrendas que le agradan al Eterno y hay ofrendas que definitivamente no le van a agradar. Tratemos de hacer lo correcto entonces. Tratemos de ganarnos el pan de cada día, ¿verdad? Para que lo que ofrezcamos a Dios sea una bendición. Ahora, ¿qué significa con pan de enlutados? Este es un pan que a lo mejor ustedes han visto, conocen. No tiene nada que ver con pan de enlutados, ¿ok? Pero para explicarles. Es una referencia a la comida que hacían en los funerales. Yo sé que hay funerales donde la costumbre es nada más ven, lamentate tantito y vete. Pero hay otros pueblos, otras regiones de México incluso, donde la costumbre es darles comida a quien venga, darles una comida abundante. Bueno, pero ¿cuál es la característica de esa comida? Sobre todo en el pueblo de Israel. Esa comida tenía la característica de que toda comida que se preparaba donde se veló el muerto, pues esa comida era impura ritualmente. ¿Por qué? Vamos a ver un pasaje donde habla de que donde estuviera el cadáver, donde hubiera estado el cadáver por un solo día, ese lugar quedaba contaminado por 7. Entonces, por lo mismo, tanto el lugar como las personas y la comida quedaban contaminados por 7 días. Por eso era pan de enlutados. Pan que solamente se podía comer porque estaba impuro, aunque fuera comida correcta. Vamos a ver un pasaje en Números 19:14. Esta es la ley, dice el Dios eterno, para cuando alguno muera. ¿A dónde? En la tienda. No habla de la tienda de la esquina. En la tienda de campaña. Acuérdese que vivían en tiendas de campaña, ¿ok? Entonces, ¿qué era una tienda? Lo podíamos traducir hoy como casa, ¿ok? Esta es la ley para cuando alguno muera. Cuando murió en la casa, ¿qué va a suceder? Cualquiera que entre en esa casa, en esa tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo ¿por cuántos días? ¿Por causa de quién? Del que murió. Entonces, para que me entienda, todo lo que estuviera ahí era inmundo por 7 días. Ese pan que se comía ahí, ¿era qué? Pan inmundo. Por eso es pan de enlutados. Nada más ahí se podía comer. Ahora, la costumbre es que hasta llevan hasta sus cazuelas, ¿verdad? Y nos roban, luego nos roban hasta los trastes ahí. Se los llevan y ya cuando... Pero no era para llevar. ¿Por qué? Porque era inmundo.
Entonces, quiero que entienda eso. Entonces, nada más ahí se podía comer. ¿Por qué? Porque era un pan para puros enlutados. Para los que estaban de luto, no para el que no quiso venir. ¿Ok? Entonces, a eso le llama el Eterno pan de enlutado. Será como pan de enlutado. Nada más ellos lo pueden comer. A mí no me lo pueden ofrecer. No me lo pueden dar de ofrenda. ¿Por qué? Porque estaban ritualmente impuros. Asimismo dice el Eterno entonces que sucedía con los sacrificios que su pueblo hacía. Estaban inmundos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban adorando a otros dioses. No porque el Eterno no quisiera una ofrenda. Porque ellos estaban con un corazón que ya no le estaba buscando a Él. Así que una ofrenda de paz, como se conoce, que se le da un cordero al Eterno, era no para quemarlo, para que se lo comiera el sacerdote con la familia que lo ofrecía y todo el que estuviera limpio. Entonces, pero en este caso afirma el Eterno que todos los que coman de esa comida que fue presentada como acción de gracias, todos serían inmundos. ¿Por qué? Porque ya estaban ofreciéndoselo a un becerro, quiero que entienda. Entonces, todos los que comían de ese pan hecho con trigo, con la cosechado, quedaban inmundos, porque desde que se levantó la cosecha, hicieron una gran fiesta. ¿Para quién? Para el dios pagano. Entonces, al ofrecerlo, al presentárselo todo al dios pagano, ¿cómo quedaba? Inmundo. Ahora, por ninguna razón podía ser, aunque lo comprara usted, no podía presentárselo al Eterno porque ya fue presentado antes a un dios pagano. Por eso el Eterno dice, todo eso es inmundo. Entonces nos dice en el verso 4, no harán libaciones al Eterno, ni sus sacrificios les van a ser gratos. Como pan de enlutado será para a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. ¿Por qué? Porque ya se lo habían ofrecido desde que lo cosecharon. Se lo ofrecieron al dios pagano. Ese pan no entrará en la casa del Eterno. Esto quiere decir que como toda la cosecha era inmunda, todo lo que se hiciera con ese trigo, con esa cebada, hagamos un pastel, estaba inmundo. Hagamos unas tortillitas de harina, estaban inmundas. ¿Por qué? Por a quién habían sido presentados. Por eso es bueno darle gracias a Dios cuando usted cobre su chequecito, cuando le caiga un dinero, dele gracias a Dios. Gracias Dios por esto. Presénteselo a Dios. Del honre al Eterno, aún con eso. ¿Para qué? Para que sea bendito, para que sus bienes sean bendecidos. Entonces, ellos iban a comerlo pensando en ellos mismos, ya no pensaban en el Dios eterno. Al comer no van a pensar en darle gracias al Dios Todopoderoso, solamente piensan en saciarse. Uno de los momentos que debemos de sentir gratitud es cuando comemos. Gracias Dios porque tengo comida. ¿Cuánta gente a esta hora está llorando porque no tiene comida? Se lo aseguro. Jalándose el cabello porque a ver qué le voy a dar de comer a mis niños. Cuando usted y yo vamos y tenemos, mire, gracias al Eterno, vea cuántas cosas colgadas hay ahí. ¿Sí? Tenemos café y del bueno. Tenemos agua, entonces estamos bendecidos. Pero ¿qué sucede? Comemos y ni gracias le damos al Dios eterno. No le queremos, no lo honramos. Entonces, ahora, ¿cómo le podemos dar gracias a medianoche? Un ejemplo, es lógico que le pidamos, Señor, una tortota cubana de 25 pulgadas, como un pie de alto, de tanta carne que le echan. Señor, que no me caiga pesada. Pues oye, es ilógico que le pidas eso a las 12 de la noche y un barrilote de Dr. Pepper y que no me caiga pesado, Señor. No, pues no puede ser así. Sí, entonces seamos sensatos, Señor, que no me caiga pesado, pues no coma tanto. Cómase poquito, cómase una ensalada, cómase algo ligero para que no se esté ahogando allá a medianoche, se despierte con la comida en la nariz. Entonces, pero ya ve cómo hacemos las cosas a lo loco. Le pedimos, Señor, bendice. Me acuerdo que una ocasión me invitaron a comer a un restaurante, no era muy fino, era un Burger King. Y empieza a orar el pastor, Señor, desaparece todo colesterol, desaparece toda harina, desaparece toda grasa, desaparece todo, y que agarre una hamburguesa y que me la como rápido antes de que acabe de orar. Dije, no, pues de por sí la hamburguesa estaba chiquita así, y está orando que se desaparezca todo, me va a dejar sin nada. Luego ya estaba empezando en la iglesia, yo no sabía si eso desaparecía o no. Ahora él decía que Dios le quitara todo colesterol. ¿Quién lo manda a comer hamburguesa? ¿Por qué no comía en su casa? Ahí estamos echándole a la pizza. Señor, quítale toda la grasa. Pues ¿para qué vas a la pizza? Es que hacemos oraciones ilógicas, hermanos, la verdad. Pensemos entonces que
que por eso el Eterno incluso nos dice, ¿qué podemos comer, hijos? Para que no le hagamos a loco. ¿Pero qué hacemos? No, pues ahí estamos. Entonces ahora, esa cosecha, todo lo que estaba sucediendo, estaba lleno de inmundicia, por lo mismo que ya no lo presentaron al Eterno. Pero como ahora ya no le damos gracias a Adonai, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos del Dios eterno? Ya nos dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, si comes algo, si bebes algo, que sea para la gloria de Dios. Piensa, lo que estoy comiendo, ¿me sirve a mi cuerpo? ¿Va a guardar mi cuerpo? ¿Le va a nutrir mi cuerpo? Solamente es para quitarme la ansiedad de la comida. Porque a veces le entramos nada más a lo que haya y nada, vénganos a tu reino, Señor. Sí, pero al rato estamos con un dolor de estómago, andamos ahí con diarrea, andamos con la diarrea viajera que le conocen. ¿Ok? Va a cualquier puesto de tacos a comer lleno de moscas, la gente no se lava las manos, está sirviéndote el taco y ahí con el mismo agarra el dinero y se lo echa a veces en el pecho, a veces en el mandil. Y así estamos comiendo. Así es. ¿Sí o no es cierto? ¿Tú crees que se lavan las manos? Y luego ahí andas, ay, no sé qué me cayó mal. Échate otra docenita de tacos. Aviéntate otra docena de tacos a ver si el otro te cae bien. Entonces, lo que comes le está haciendo bien a tu cuerpo. Acuérdate que tú eres una persona escogida por Dios, santificada por Dios. Amados hermanos, entonces es tiempo de que empecemos a honrar a Dios. Vuelvo a decirles ahora, no tengo yo ningún problema con lo que usted coma, ¿ok? No se trata de un dogma, se trata de que cada día vamos aprendiendo, es lo único que quiero decirle, ¿ok? Y que cuando tengamos una festividad, pues le demos gracias al Dios eterno. En este día vamos a darle gracias al Dios eterno, verso 5. ¿Qué nos dice Oseas? ¿Qué harán? Ahora viene la pregunta, ok, nada de lo que ustedes tienen me puede presentar, dice el Eterno. Nada les voy a aceptar. Entonces, él pregunta, ¿qué harán? En el día de la solemnidad, o sea, en el día de la fiesta del Dios eterno. En el día de la fiesta del Eterno, ¿qué van a hacer? No tienen Dios a quien presentárselo porque era un becerro. No tienen templo, no tienen ofrenda, no tienen nada. ¿Qué van a hacer? Oiga, ¿verdad que nosotros a veces... Y ya viene la fiesta y voy a tener que darle a Dios? En lugar de decir, gracias Señor porque tengo una oportunidad de darte. Tengo un lugar donde darte. Él pregunta aquí a los que eran su pueblo, ¿qué van a hacer? No tienen nada. Van a ser llevados a Asiria, allá no van a tener nada. ¿Qué van a hacer cuando sea la fiesta solemne? Vamos, como antes, las personas que llegaron aquí nomás se acordaban del 5 de mayo. No, del 5 de mayo no, eso ya es nuevo. Del 16 de septiembre, el grito. Ya una cerveza ahí para medio alegrarse por acordarse del grito. Ahora ya, pues hasta creo que se hace el grito aquí en el pueblo, ¿verdad? Pero anteriormente no, esto no era reconocido, hermanos, aquí en Estados Unidos. Entonces la gente añoraba eso, lo recordaba estando en otra tierra. Ay, el 16 de septiembre, el grito, el desfile, ya prender la televisión, no, ni lo pasaban, creo. Ahora ya por lo menos pasan el desfile por televisión. En YouTube ya lo puede usted mirar por si no sale en televisión. Pero lo están pasando. Entonces ya es algo que te conecta más cerca. Anteriormente no. ¿Qué hacía el hispano aquí? Ay, el día de la paz, el día de la independencia, nada más la añoranza. Así estaría su pueblo. Ay, el día de la Pascua, ay, el día de los tabernáculos. Sí, pero desde que empezaron a dividiéndose, hicieron una fiesta que ya no era la del Eterno. Entonces, ¿qué harán cuando sean llevados cautivos? Ya ahora se darán cuenta que por su rebeldía fueron llevados a un país extraño. Allá los israelitas sentirían la pérdida de esas fiestas. Es cuando se siente la nostalgia. Allá la fiestota que hacíamos. Yo no sé si no digo allá en qué lugar, pero no sé si allá donde usted vive, su familia tenía un día para reunirse, ¿verdad? Donde todos ahí estaban reunidos, un día al año, que ya era algo es cada domingo. Bueno, pero cuando llegas aquí, ay, allá están reunidos todos y yo acá y solo y ya estás esperando que te aprueben una visa para poder ir, ¿verdad? Entonces, así estarían ellos. ¿Por qué? Porque cuando hubo, no lo aprovecharon, hermanos. Versículo 6, ¿qué nos dice? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de ¿qué? Huyeron. Los que no fueron llevados, huyeron
por la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vamos a ver una versión diferente, que es la Biblia Dios habla hoy, ¿verdad? Para que, a ver si podemos entender un poquito más este texto. A ver si lo podemos entender mejor. El mismo versículo dice, ellos han huido de la destrucción. Entonces, en Egipto, ¿hacia dónde huyeron muchos? A Egipto. No sé por qué siempre huían a Egipto. Egipto los recogerá. Memphis es una ciudad de Egipto. No Tennessee, no es... Ok. Serán enterrados. Sus tesoros de plata se llenarán ¿de qué? De ortigas. En su campamento, donde estaban ellos asentados, donde estaban sus templos, crecerán los espinos. Entonces el profeta habla como si esto ya hubiera pasado. Ahora va a pasar, pero él habla como en tiempo presente. Algo que todavía no se había cumplido. Y cuando dice, a causa de la destrucción que vino sobre Israel, serían llevados los que pudieron escapar, fueron a donde pudieran, en este caso a Egipto, ¿ok? Y vuelvo a decirles que menciona Egipto en un sentido figurado para indicar un lugar del segundo cautiverio, porque históricamente fueron llevados a Siria. Les aseguro que huirían a Judá, porque allá había pues parte de su pueblo. Pero cuando dice que lo deseable de su plata, lo deseable de su oro se llenará de ortigas. Este es un templo, mire, que quedó abandonado y mire cómo está. Es un templo que fue usado para honrar a una divinidad. Vean cómo está. Vi otros que incluso árboles adentro del mismo templo salen. Entonces, así quedaron los lugares sagrados de la casa de Israel. Así quedaron desolados. El mismo templo del Eterno en Jerusalén, por 2 años quedó sin usar. Quedó que cuando entraron había hierba adentro. Acuérdense que no era piso, era de tierra el piso que había. Entonces ya cuando llegan había árboles ahí, hierba que había crecido y toda la cosa. Entonces, amados hermanos, así les anunció el Eterno, así van a quedar sus lugares bonitos, que estaban adornados con plata. Ahí va a crecer la ortiga, va a crecer el espino, va a crecer la hierba. Eso es lo único que va a haber en sus lugares bonitos que tenían. Verso 7, que nos dice, vinieron los días del castigo. Se ha estado anunciando, no viene nada. Pero vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo va a reconocer. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Vinieron los días del castigo, sin duda, como siempre ha sucedido, que los falsos profetas de los días de Oseas, así como los profetas de todos los tiempos se han burlado. Seguro que esos falsos profetas decían, no va a venir nada, todo va a estar bien, usted siga trayendo ofrenda, usted siga trayendo su ofrenda a este lugar y no va a pasar nada. Y siempre anunciaban eso, no sé por qué, pero siempre que se presenta un profeta verdadero, se levantan profetas falsos. Entonces vamos a ver qué hacen estos profetas falsos. Un ejemplo, ya vamos a cerrar aquí. Ezequiel 13:9. ¿Estará mi mano contra quién? Contra los profetas que ven vanidad, algo que no es verdad, y que adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy el Eterno, el Señor. Sí, por cuanto engañaron, ¿a quién dice el Señor? A mi pueblo, diciendo, paz, no habiendo paz. Uno edificaba la pared y aquí que de los otros la recubrían con lodo suelto. El lodo suelto no es algo que perdure. Una pared así nada más edificada con puro lodo, se va a caer pronto. Entonces esas figuradamente es lo que hacían los falsos profetas. No, hay paz, hay bendición, ustedes sigan adelante. Y no era así. Solamente estaban engañando al pueblo. Por eso ellos no serían inscritos en el libro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por mentirosos, por engañar. Desgraciadamente, muchos creían esas doctrinas y las aceptaban y querían que así les predicaran. Miren lo que dice Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. O sea, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque este pueblo
es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. Este Isaías está profetizando durante los mismos 4 reyes que Oseas. Es el mismo mensaje. Que dicen los videntes, los profetas. No veas, le dicen al profeta, no veas. A los profetas les dicen, no nos profetices lo recto. Mire, véalo acá conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué les pedían? Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad. ¿Quién les decía? ¿Pero quién se lo estaba pidiendo? El mismo pueblo. ¿Sabes qué? A nosotros háblanos así. Pastor, predícanos así. Así nos gusta que nos prediques a nosotros. ¿Sabe que hay gente que le pide al pastor lo que le predique? Hay iglesias que eso hacen. Pues aquí lo hicieron. Le dijeron al profeta, dice, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, algo que me halague, algo que me haga sentir bien, algo que no me baje la moral, que no me ponga triste. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia, ¿a quién? Oiga, ya no nos hables de Dios. Eso es lo que estaba pidiendo el pueblo, amados hermanos. Entonces, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Cuando una pared se empieza a cuartear, si no se repara, tarde o temprano se va a caer. Y quebrará, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Así cuando se quiebra el jarro, la olla de los frijoles de barro. Que sin misericordia la hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Entonces, este tiesto es una parte de la olla que quedó buena, donde se echaban las brasas para llevarlas a hacer fuego a otro lugar. O se llevaban de afuera para dentro de la casa de campaña, de la tienda donde vivían. ¿Para qué? Para calentarse, para que en la noche estuviera algo calientito ahí. Entonces, para eso se usaba el tiesto. Es una parte de la olla que queda más o menos buena, ¿ok? Entonces, ¿alguien podría creer que lo que el Eterno anuncia nunca va a ocurrir? No, tienen años diciendo eso. Desde que nací, mi abuelita ya lo decía. Pero siempre Dios va a cumplir su propósito. Él simplemente es misericordioso. Él simplemente retarda su castigo para que la gente se arrepienta, para que volvamos a Él. Pero ignorar lo que Él está diciendo no es bueno para nosotros. Él un día lo va a hacer. Entonces, Israel lo experimentaría en carne propia. Por eso les dijo, amados hermanos, vinieron los días del castigo. Vinieron los días de la retribución. E Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de la maldad y grande odio. Cuando se habla de que necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, algunos maestros de la Biblia entienden que se refiere a los profetas falsos, pero otros dicen que también se refiere a que la gente así les llamaba a los profetas, al profeta como Oseas, Ezequiel, Daniel, profeta necio, profeta falso. ¿Por qué? Porque no les quería profetizar lo que ellos querían. Entonces, ahora siempre que se levanta un varón verdadero, siempre que se levanta un profeta correcto, siempre se va a levantar un profeta falso. Por ejemplo, Moisés tuvo que luchar no solamente contra Faraón, sino contra los falsos hechiceros, los falsos magos de Egipto, ¿ok? Tuvo que luchar contra el profeta Balaam también. El profeta Elías tuvo que hacerle frente a 400 profetas mentirosos de Baal. En los últimos días se van a levantar profetas mentirosos. Mateo 24:11 nos dice, muchos se levantarán y engañarán a mucho pueblo del Eterno. A mucho pueblo del Eterno. Sin embargo, entonces el profeta, el varón de espíritu, son tal vez aquellos varones correctos a quienes les llamaban necios porque no me quieres decir lo que yo quiero, no me quieres profetizar como nosotros queremos, y así les llamaban, amados hermanos. Uno de ellos, por ejemplo, lo encontramos en Hechos 26, 24, donde
Festo habla con el apóstol Pablo, lo consideraban un falso profeta, lo consideraban una persona mala. Entonces, a varios profetas les decían que estaba Jeremías. Al mismo Jesús, ¿cómo lo consideraron al Señor Jesucristo? Lo consideraron un loco, un necio. Vean lo que dice Juan y aquí acabamos. Dice, Juan 10:19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, las que acababa de hablar Jesús. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está endemoniado. ¿De quién decían esto? De Jesús. Otros decían, está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? No lo escuchen, ya no lo escuchen, está loco, está endemoniado. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Como podrán ver, siempre que haya alguien que predique la verdad, va a haber otros 100 por lo menos mentirosos. Así de abrumadora es la cantidad. Del mismo Señor, de nuestro Salvador, dijeron que estaba, ¿qué? Endemoniado, que tenía demonios. Lo que él hacía era sanar. Lo que él hacía era hablar bien. Lo que él hacía era mostrar la misericordia. ¿Y qué dijeron? Tiene demonio. Cuando usted se proponga vivir rectamente para Dios, van a hablar de usted que tiene demonio. Que usted está en una iglesia de maldición. Solamente le pido en el amor de Dios, siga la palabra del Eterno. Busque al Eterno y viva su palabra. Es todo lo que le voy a decir. Entonces sigue diciendo el Eterno, ahora en el versículo 8 de Oseas, dice, atalaya es Efraín con mi Elohim. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Odio en la casa del Padre eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, eso es lo que está anunciando el atalaya. ¿Qué es el atalaya? Hoy se reparte una revista por ahí por cientos, ¿verdad? Gratis, a veces cobrada, por lo menos para el que la reparte. Ok, para el que la recibe tal vez sea gratis. Pero hay una revista que le llaman la atalaya. Sin embargo, el atalaya es alguien que se ponía en las torres. En la torre de los edificios, estas son las murallas de una ciudad antigua, ¿ok? Y en esas murallas, en cada esquina había torres. Ahí se ponían personas a estar vigilando quién venía, quién se acercaba y daba la voz de alarma. Entonces, si venían enemigos a atacarlo, él tenía que hacer sonar la voz de alarma. Entonces, el propósito de Efraín es que estuvieran vigilando, que no destruyera nadie al pueblo, que ningún enemigo destruyera al pueblo del Eterno. Sin embargo, no cumplieron con su trabajo. No hicieron lo que tenían que hacer y viene la calamidad. Y cuando el Eterno dice que a Efraín es atalaya, es porque Dios lo puso como un estandarte. Lo puso como un líder. Lo puso para que Efraín significa fructífero, doble fruto. Entonces Efraín estaba llamado a anunciar a sus hermanos de cualquier peligro. Él era próspero, él era bendecido. Sin embargo, el profeta Efraín se convirtió en el mismo lazo del cazador. ¿Qué quiere decir esto? El profeta fue el que puso la misma trampa. En lugar de ser ellos los que alertaban, ellos mismos ponían la trampa. ¿Ok? Ya vimos cómo pusieron gente para que los que iban a Jerusalén a adorar los mataban. Entonces empezaron a decir mentiras, diciendo que Dios les hablaba, diciendo que Dios estaba con ellos, sobre todo en esa época de prosperidad. Y a hoy mismo estamos hablando de un periodo donde todo estamos en la gracia. Ya, cállese ya con esa ley. ¿Qué tanto de la ley? Si estamos en la gracia, Dios nos ama. El Eterno no va a hacer nada malo con su pueblo. Pregúntele a Israel. Pregúntele a los cristianos en Siria. Pregúntele a los cristianos en Afganistán. Pregúntele a los cristianos en Corea, en China. A los cristianos que están en África. Pregúntele si no les va ido mal. Y le aseguro que no son más pecadores que nosotros. Solamente aquí en Occidente, solamente aquí en Estados Unidos se tiene la idea de que vamos para el cielo y ya, directamente. Entonces,
En lugar de que fueran una alerta de que dijeran, hey, no se desvíen del Eterno, ellos mismos llevaron al pueblo, los líderes, a la perdición. Y como no advirtieron al pueblo, Israel no se arrepentía. Quisiera que viéramos ese texto ahora en la versión Dios habla hoy, ¿ok? Y dice el mismo texto, en el del versículo que acabamos de leer, Dios ha puesto a su profeta por centinela de Efraín, pero ustedes tienden trampas a su paso, hasta en el templo de Dios le odian. Eso lo vimos aún en la casa de Judá. Profetas que mataron en el mismo templo. Profetas que habían profetizado de parte del Eterno, en el mismo templo los mataban. A Jeremías ahí mismo lo arrestaban. Lo golpeaban. No lo mataron, pero por poco. Pero sí hubo un profeta, Zacarías, un sacerdote profeta, que profetizó ahí y lo apedrearon en el mismo altar, en la misma casa del Eterno. Entonces hasta en el templo de Dios le odian. Sin duda se trata del odio de la gente que estaba en apostasía. Ya sea un odio contra su prójimo, ya fuera un odio contra Dios, contra los profetas del Señor. Porque siempre que una persona cae a lo más bajo de su pecado, empieza por odiar todo. Todo lo que digan, ya le contaron de mi problema. Ya, siempre la trae conmigo. ¿Sí? No, es que Dios siempre nos está hablando. El problema es que cuando estamos bien, amén, gloria a Dios, shalom, Baruch Hashem. Pero cuando estamos mal, ¿qué trae conmigo? Mejor que me diga ya derecho. Entonces, amados hermanos, después de desobedecer de manera voluntaria al Eterno, finalmente llegan al punto donde odian a su hacedor. Porque donde quiera que van, alguien les habla ya, ¿qué tienes? Ya déjame en paz. ¿Qué tienes conmigo, hombre? Ya no voy a cambiar. Y llega la gente a odiar a Dios. Se lo digo porque lo he visto, no me lo contaron. He visto a personas diciendo, no quiero nada ya con tu Dios, ya. ¿Qué no ves que soy un pagano ya? Entonces, cuando cae esa persona tan bajo que llega a odiar a su hacedor, quiero decirle, también va a caer bajo el castigo del Eterno. Va a caer bajo su disciplina. Vean hasta dónde llegaron. Vean lo que les dice. Verso 9. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción. Ok, si yo dejo caer esta pluma, este apuntador, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta el piso. De ahí no va a pasar. Exactamente, hubo un punto, o había un punto en la moral, en la degradación de Israel, en la perdición de Israel. Ya no podían ir más bajo, ya estaban, para que entienda, estaban haciendo todo lo más vil. Ya no pudieron haber caído más bajo, por eso les dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Y les pone un ejemplo, como en los días de Gabaa. ¿Qué sucede en Gabaa? Vamos a verlo ahora. Ahora se acordará de su iniquidad y va a castigar su pecado. Entonces vamos a entender una cosa. ¿Qué pasó en los días de Gabaa? Para eso váyase conmigo a Jueces 19. Vamos a ver lo que pasó y vamos a ver algo cierto. La corrupción no empezó con Jeroboam, que les puso a adorar un becerro de oro. La corrupción era mucho, mucho antes. Acababan de entrar apenas a la tierra prometida. En la época de los jueces, en esa época el libro de Jueces repite una frase, una característica que había en Israel. Se repite que después de la muerte de Josué, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el común denominador. Vamos a ver entonces que desde esa época se habían pervertido, pero bárbaramente. Vamos a ver lo que ocurre y pareciera que esto está ocurriendo en una película de terror, no en Israel. El Eterno está anunciando esta maldad. Es desde entonces, dice, ustedes cayeron tan bajo como cuando en aquellos momentos gente de una tribu cayó a lo más bajo ya. Entonces no era una cosa nueva. Ya el pueblo tenía indicios de corrupción en el mismo desierto. Hablaban de volverse a Egipto, de que Moisés muriera, de que se quedaran sin líder y para seguir a otro. Entonces si vemos
aún mucho antes de que ocurra esta bajeza, ya existía. Jueces 19:1. En aquellos días, cuando no había, ¿qué dice la Escritura? Rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota ¿de dónde? De la parte del territorio de Efraín, el cual había tomado para sí concubina, tenía una mujer de Belén de Judá. Y su concubina le fue, ¿qué? Infiel. Ok. Bueno, lo que tenía que haber pasado es que debieron haberla matado, pero no emplearon la ley y ya había una degradación. Entonces le fue infiel y él se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante ¿cuántos meses? 4 meses. Se levantó su marido y la siguió hasta la casa del suegro, para que entendamos. Para hablarle cómo y hacerla volver. Oiga, esto sí está, bueno, eso es la misma historia. La mujer es infiel y ahí va aquel de amoroso, ándale, vuelve, por favor. Regresa a casa, le habla amorosamente para hacerla volver y llevaba consigo el levita un criado, un par de asnos, y ella lo hizo entrar en la casa de su padre. Versículo 4. Viéndolo el padre de la joven, el suegro, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro. Y aquí ya menciona que es su suegro. Ok, mientras nunca lo mencionó. El padre de la joven era el suegro. Y quedó en su casa, ¿cuántos días? 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven le dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. ¿Qué le iba a dar? Más vino. Ya llevaban 3 días echándole vino y comida. Sí, mire. Entonces, alojándolo allí, dice, estuvieron comiendo y... ¿cuántos días? 3 días. Al 4º día le dice, quédate y te vas a sentir bien otra vez. ¿Qué le iba a dar para confortarlo, para alegrarle? Más vino. Y otra noche con la hija. Y verso 7, dice la Escritura, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro. Esa noche se quedó. ¿Ok? Por supuesto que se quedó. Pero se levantó el varón para irse e insistió su suegro. Y volvió a pasar ahí la noche. Al 5º día, este ya es el 5º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Aquí lo está convence y convence. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre otra vez tu corazón, y mañana te levantarás, te irás temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Otra noche de parranda. Versículo 10. Mas el hombre, ya era tarde, mas el hombre ya no quiso pasar ahí la noche. Dijo: no, esto ya se está alargando demasiado. Sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús. Jebús es lo que es ahora Jerusalén. Solo que en aquella ocasión no estaba conquistada, todavía estaba en manos de los jebuseos, por eso se llamaba Jebús. ¿Hasta qué tiempo fue conquistada la ciudad de Jebús? ¿Alguien recuerda? A ver, recuérdense quién conquistó la ciudad de Jebús. David, correctamente. El primero que entró a la ciudad fue Joab, que por eso fue su general de guerra, de su ejército, perdón. Entonces, pero fue hasta el tiempo de David. Ya había pasado los jueces, ya habían pasado los Samuel, ya había pasado Elí, ya había pasado Saúl. Hasta el tiempo de David es que conquistan esta ciudad de Jebús, pero esto sucede mucho antes. Entonces dice Jebús, que ya cuando lo escribieron dice es Jerusalén, ya se escribió cuando ya se había conquistado. Se caminó con su par de asnos ensillados. ¿Y con quién más? ¿A quién llevaba?
a su concubina. Y estando ya junto a Jebús, junto a Jerusalén, que estaba en manos de paganos, el día había declinado mucho, ya se iba oscureciendo. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Verso 12. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de ¿qué? No sea que nos hagan algo malo, ¿verdad? Pensando en eso. Que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Aquí aparece la ciudad. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá, de donde vivía Samuel en aquellos entonces. ¿Ok? O su padre, por lo menos. Entonces, pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era una ciudad ¿de qué? De la tribu de Benjamín. Verso 15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa, una ciudad del territorio de Benjamín. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. La ley que me ha dado el Eterno es que cuando pasara un extranjero, lo hospedaran, le dieran de comer. ¿Ok? Entonces, en este caso, ellos están ahí y nadie les dice, oiga, vengan a casa. Entonces, y he aquí, un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, ya al anochecer, el cual también era del monte de Efraín. Este moraba aquí en Gabaa como forastero, pero los moradores de aquel lugar aclara, de los hijos de Benjamín. Él estaba ahí como extranjero. Verso 17. Y alzando el viejo, el hombre anciano, viejo, los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? El levita respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Eterno y no hay quien me reciba en casa. Verso 19. Nosotros tenemos paja para los animales, forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí. Yo creo que el suegro le proveyó suficiente vino, ¿ok? Y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, Shalom sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo ¿a dónde? Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Todo aquí normal, conforme a la costumbre en el pueblo del Eterno. Verso 22. Pero cuando estaban gozosos, otra vez echándole un poco de vino, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, al dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿A poco querían que se los presentara? Entonces, a ver, ¿qué le recuerda una escena similar a esta? ¿A dónde ocurrió algo? Es exactamente lo mismo. ¿A dónde, mija? En Sodoma y Gomorra. Cuando llegan los ángeles a la casa de Lot y llegan los hombres perversos, saca a esos hombres, queremos conocerlos, para que lo entienda, querían violarlos. Vean la perversidad. Ahora ellos sabían de la destrucción de Sodoma por ese tipo de actitudes, y vean lo que están haciendo en Israel, no en Jebús, en la tribu de Benjamín. Saca al hombre para que lo violemos, así de sencillo. Para que lo conozcamos es el término que querían abusar de él. Verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal. Le está hablando bien, o sea, con lo que es bíblico. No hagan esa perversidad. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. La ley es que yo lo proteja, que yo lo cuide. Está en mi casa, por favor. Si estuviera en la calle, no sé, pues hagan lo que quieran, pero es mi huésped. No lo maltraten. Verso 24. He aquí mi hija virgen. Les iba a dar su hija virgen. Lo mismo que estaba pensando Lot, ¿verdad? Y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladla si quieren.
y haced con ellas como les parezca, pero no le hagan a este hombre cosa tan infame. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, ya viendo que no había otra salida, la sacó de la puerta, y entraron a ella, y abusaron de ella. ¿Qué dice? Toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando despuntara el alba. Aquí vamos a aclarar una cosa. Podría ser que, bueno, ¿te gusta la perversidad, mujer? ¿Te gustan tantos hombres? Pues te voy a proveer una noche con muchos que ya no va a ser tan placentero. ¿Ok? ¿Se acuerdan que fue infiel y se fue? Ahora la fueron a buscar. Aquí podríamos decir hasta aquí que era el castigo de su pecado. Pero ella no es la que andaban buscando al levita. Entonces, ¿qué más dice? Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su esposo, su amo, estaba, hasta que fue de día. Ahí ya, pero ahora cayó muerta prácticamente, ya de tanto abuso, de tanta maldad. Verso 27. Se levantó por la mañana su señor, el marido, para que entienda, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. No, hasta allá alcanzó a llegar. ¿Qué más le dice? Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella ya no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Verso 29. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Piensen qué telegrama. Uno de los telegramas más explícitos de aquel entonces. De pronto te traemos un telegrama y te dan una pierna ahí. Un brazo, la cabeza de la mujer. ¡Hey! ¿Esto qué cosa es? Esto es lo que hicieron los perversos de la tribu de Benjamín. Bueno, la partió por sus huesos y la envió por todo el territorio de Israel, a las 12 tribus. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. O sea, habían caído perverso, habían caído en la maldad. Dice, pero no habíamos visto esto. Esto no se había hecho. Y considerad esto, tomad consejo, hay que tener una reunión y hay que hablar. En este capítulo que acabamos de leer, se ve la maldad de los de Gabaa. En el capítulo 20, todos hacen guerra contra la tribu de Benjamín por lo que había hecho, lo que había pasado en esa ciudad. Ahora, quiero decirles que suben 11 tribus contra una. Y la primera vez les pegan una recia a los malos, los perversos, que hicieron llorar a Israel. A todo Israel entero lo hicieron llorar. Vuelven a subir y les vuelven a matar de a miles. Entonces se ponen a ayunar o llorar delante del Eterno. Señor, te pedimos consejo, que miran la perversidad de esos hombres y todavía nos están matando, Señor. Ya entonces que ayunaron y oraron, el Eterno les dice, suban. Fue cuando entonces casi exterminaron a la tribu de Benjamín. Por poco se quedan 11 tribus nada más. Fueron demasiado pocos los que quedaron de la tribu de Benjamín. Ya en el capítulo 21, de los pocos que quedaron, 700 hombres parece que, si mal no recuerdo, fueron todos los que quedaron. Luego lea el capítulo 21. Ok, pero dice que nada más quedaron 700 que se refugiaron en unas cuevas y ya no los quisieron matar porque se dieron cuenta que estaban desapareciendo una tribu. Pero dice en el capítulo 21, los varones de Israel, ¿cómo solucionan ahora? Ahora en el capítulo 20 lloran, ¿verdad? Se dan cuenta de que, oye, qué maldad, o sea, estábamos acabando con una tribu, acabamos con una tribu. Les mataron sus esposas, les mataron sus hijas, ya no podrían procrearse, quedaron solamente hombres. Entre ellos no se pueden, está bien que son perversos, pero no se pueden procrear. ¿Qué vamos a hacer para que no se pierda la tribu de Benjamín? Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín, los que quedaron vivos, por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh, eterno Elohim de Israel,
¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Verso 4. Al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz al Eterno, por supuesto. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión del Eterno? O sea, no subió a pelear contra los de Benjamín. Porque también se había hecho un gran juramento contra el que no subiera a reunirse con el Eterno en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortado es hoy de Israel una tribu. Una de las tribus hoy es cortada. Verso 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros por nuestra parte hemos jurado por el Eterno que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Eterno el mismo? O sea, que no se reunió con ellos para guerrear. Y hallaron que ninguno de los de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. ¿Qué sucede entonces? Verso 10. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id, herid a filo de espada. Esta frase quiere decir, mátenlos. Mátenlos a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, juntamente con las mujeres, ¿y quién más? Y los niños. Pero van a hacer de esta manera. Matarán a todo varón y a toda mujer que haya tenido ayuntamiento con varón, o sea, que ya estuviera casada. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían tenido ayuntamiento, que no habían tenido relaciones sexuales con varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Verso 13. Dice, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz, en Shalom. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres a las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas estas no les bastaron, faltaron 300. ¿Perdón? Eran 600, bueno, me estaba equivocando con 100. Gracias, hermana, porque no, a veces no me acuerdo bien de las cifras, pero eran 600 entonces los que quedaron vivos. Les consiguieron 400, faltaban 200. Ya después hicieron ahí otra manera, ¿verdad? Cómo obtuvieran ellos esas esposas que faltaban. Y fue como se volvió a restaurar la tribu de Benjamín. Pero prácticamente quedó aniquilada. Como podemos darnos cuenta, Benjamín y todo Israel solamente existen por la misericordia del Eterno. La maldad ha sido mucha en nuestro pueblo. La perversión, no se diga, en las iglesias ha habido perversión de la que usted no se imagina. Violación de niños, abuso, robos, mentiras, tramas, asesinatos también ha habido. En la iglesia del Eterno, en el pueblo del Eterno. Entonces, si Él no hubiera tenido misericordia, dice un texto, como a Sodoma y como a Gomorra fuéramos semejantes, que no quedó nada. Así fuéramos también nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo ha sido rebelde, ha caído a lo más bajo. Hubiéramos sido exterminados igual que esos pueblos. Porque también se hicieron las mismas cosas que se hicieron en Sodoma, que se practicaron en Gomorra, se estaban haciendo en Israel. La única diferencia es que el Eterno tuvo misericordia de Israel por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por eso el Eterno dice en el verso 9, cayeron, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará el Eterno de su iniquidad, castigará su pecado. Y les dice en el verso 10 todavía algo glorioso, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Hablando de cuando Israel sale de Egipto, lo vio hermoso, lo vio un pueblo bendito, bendecido, que tenían ansias de buscarle, que tenían ganas de buscarle. Por la necesidad los obligaba, ¿verdad? Sin embargo, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquellos que amaron. Ya en pleno desierto, cayeron en la abominación. ¿Qué sentirías
Si andas en el desierto con harta hambre y con harta sed y de pronto te encuentras con unos racimos de uvas así. ¡Wow! ¡Milagro! ¡Qué bendición! Es momento para engrandecer el nombre del Eterno. ¡Wow! Es algo grandioso. Pues el Eterno dice, así te encontré, Israel. Así te vi. Como que era algo de gran valor para mí en ese momento. Era algo precioso para mí en ese momento, dice el Eterno. Israel cuando empezaba. Dice que como la fruta que aparece mucho antes que las demás, la fruta temprana. Yo me acuerdo que allá por donde yo vivía de niño, había un mango. Todos los mangos empezaban a florecer ahí por febrero, marzo, empezaban a tener sus mangos. Pero había uno que en enero a veces ya tenía mangos. Bien temprano empezaba a dar sus mangos y eran los primeros que yo le caía, me recuerdo. Entonces el Eterno dice que así los miró como esa fruta temprana en el desierto, los vio como algo deseable. Mire, no se le antoja uno de esos. Wow. En otras palabras, dice, tus padres, tu pueblo para mí era como uvas en el desierto, como la fruta temprana del higo. Sin embargo, después ese pueblo se corrompió, acudió al ídolo abominable llamado Baal Peor, se apartaron para su vergüenza, se hicieron abominables como aquello que amaron, dijo el Eterno. ¿Cuándo fue eso? Pues eso ocurrió después de que el rey de Moab contratara al famoso profeta mentiroso Balaam, ¿ok? Para que maldijera a Israel. Pero Balaam no pudo maldecir a Israel porque el Eterno se lo prohíbe. No lo pudo maldecir. Ahora, no dice la Biblia exactamente qué le dijo Balaam al rey de Moab, a Balac. No dice qué le dijo, qué le aconsejó. Sin embargo, Moisés escribió un texto explicando que por el consejo de Balaam es que buscaron la estrategia para hacer caer a los hijos de Israel. Véanlo conmigo. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, fueron ellas, las mujeres de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. ¿Qué quería Balac? Matarlos. Entonces no pudieron, la tradición cuenta que Balac le dijo, mira, no, ya viste que yo no puedo maldecirlos porque el Eterno solamente me permite darles bendición porque están benditos, pero hay una manera como podemos destruirlos. Ya por el dinero que iba a cobrar, no se quería ir sin nada, le dijo, haz que pequen, haz que adoren a Baal Peor, haz que se acuesten con las hijas de Moab los hombres y Dios mismo los va a matar. Ahora, esto es asqueroso, pero es la realidad. Invitaban, ven, ¿que quieres acostarte conmigo? Mira, nada más. Adora a mi Dios. Pero no crea que había que postrarse ahí, que rezarle una hora. No, nada más era hacer del baño delante del ídolo. En eso consistía la adoración, en defecar delante de ese ídolo abominable. Imagínense cómo olía ahí. Tanta popó, tanta excremento de la gente que iba según adorarlo y ahí se la aventaban. Imagínense cómo olía, hermano. Pues así llegaba, nomás tenías que llegar ahí y órale, échale, y ahora sí vente ya con la mujer. Eso era asqueroso lo que tenían que hacer para adorar a esos ídolos. Para que entienda que por eso dice el Eterno, se hicieron igual de abominables que lo que estaban adorando. Ahora, ¿qué sucede? Empieza a venir una mortandad de parte del Eterno, amados hermanos, porque se llena de coraje el Eterno y empieza a matarlos. Les dice a Moisés, pónganse a llorar, clamen porque voy a ver una mortandad. Y empiezan a caer 23,000, parece que cayeron, hasta que Finés, el hijo de Aarón, ¿verdad? Agarra una lanza y traspasa a una princesa de Moab con un hombre de Israel que estaban ahí en la tienda de campaña, haciendo ¿qué? Ya sabe lo que estaban haciendo. Los atravesó a los dos y entonces el Eterno, por ese celo de este hombre, paró la mortandad y le dio una promesa a Finés, Pinjas en hebreo, que de él nacerían todos los sumos sacerdotes después de ahí en adelante, de su descendencia de él. Entonces, amados hermanos, quiero que entienda, así llegó a estar Israel, abominable como aquello que habían amado, como aquello que decidieron adorar. Era asqueroso lo que se hacía, eran orgías
donde ya estando ahí en el montón, a lo mejor hombre con hombre, mujer con mujer, todos amontonados como las serpientes, ni cuenta se daban ni quién a quién. Ese era el tipo de orgías que hacían, era abominable. Era asqueroso lo que estaban haciendo. Por eso el Eterno les dice, cayeron a lo más bajo. Se degradaron, se volvieron tan abominables como aquellos que estaban amando. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, así había visto a vuestros padres. Ellos, sin embargo, acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza de ellos, se hicieron abominables como aquellos que amaron. Y luego nos dice en el verso 11, la gloria de Efraín volará. Ya lo que tenían, la gloria que les di, se va a esfumar. De modo que no habrá nacimientos, no habrá embarazos, ni siquiera van a concebir. No van a ser fértiles cuando tengan relaciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, si acaso nace un hijo, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Oiga, esto es importante. Después de mostrarnos un paralelo, una analogía entre los males de Israel en los días vergonzosos de episodios como Gabaa, como Baal peor, después de mostrarnos esas comparaciones, así había llegado ya la casa de Efraín. Oseas prosigue anunciando el merecido castigo que viene. Dice, va a venir, no va a haber más nacimientos, no va a haber embarazos. Si llegan a nacer sus hijos, ay de ellos. Ay de esos muchachos, ay de esos niños. ¿Por qué? Y va a venir un castigo tan grande, amados hermanos, aparte de otra cosa. ¿Qué les sucedía a esos niños que nacían? Muchos de ellos fueron ofrecidos a Moloch, a Baal. Quemados vivos, niños que quemaban vivos. ¿Para qué? Para que viniera la prosperidad. Amados hermanos, entonces, ahora venía tan grande la consecuencia que iban a ver a sus hijos morir. Iban a ver a sus hijos, cómo los mataban los asirios. Si hay un pueblo al cual se dice que fue cruel con sus enemigos, eran los asirios. Te iban matando, despedazando un hijo tuyo en el camino. O caminas o te despedazo a este hijo, te lo voy partiendo en pedazos. Así que aunque no tuvieras fuerzas, aunque las piernas la tuvieras quebrada, caminabas porque caminabas. Por eso el Eterno dice, ay de ellos también. Vean a dónde están llevando a sus hijos. Abramos los ojos, hermanos. Cada vez que nos degradamos, estamos llevando a nuestros hijos al mismo infierno. Entonces el Eterno dice que no nos va a dejar ahí. Versículo 12 nos dice, si llegaran a grandes, los voy a quitar, los voy a matar, van a morir. ¿Qué más nos dice? Ay de ellos cuando me aparte, cuando yo me aparte, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, ellos, sus hijos, pasó algo similar como lo que sucedió en 2 de Crónicas capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, el hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, y todo Judá, y Benjamín, hablando de las tribus que supuestamente estaban mejor. El Eterno estará con nosotros, ¿con qué condición? Si ustedes estuvieran con él. Si le buscaren, será hallado de ustedes, mas si le dejaren, él también los va a dejar. Eso es lo que está ocurriendo en Oseas. El Eterno había estado con ellos mientras le buscaron y le medio buscaron. Pero ¿qué sucedió? Así como estaba escrito, si ustedes le buscan, lo van a encontrar. Pero si ustedes lo dejan, él también los va a dejar. Y el Eterno está anunciando cuando los deje, ay de ustedes. Ay de ustedes cuando yo aparte mi protección, que los ha estado cuidando, que los ha estado bendiciendo, ay de ustedes. Verso 13, que dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso. Tiro es una ciudad próspera, una ciudad bendecida, llena de prosperidad. Así Efraín estaba situado en la parte de más bendición. Pero Efraín, ¿qué dice? Sacará a sus hijos a la matanza. A ver cómo está esto. Tiro era una región muy fructífera, llena de recursos naturales. Y Efraín era similar a Tiro en los frutos que obtenía. Muchas bendiciones de parte del Eterno, pero en vez de agradecerle a Adonai por esa riqueza, iban y le ofrecían una fiesta tremenda
a los dioses que estaban adorando. Me gustaría, hermana, usted, que le preguntara a su mami la tradición del Elo Pozole. Nomás para que vean de por qué se hace. Ella sabe, la escuché que estaba queriendo mencionarlo otra vez. Lo empezó a medio mencionar, pero como nadie le peló, ya se paró, pero a alguien estaba tratando ya de explicar que es una tradición que viene ya que se hace después del cultivo. ¿Y a quién cree que se ofrecía? San Santito. Entonces, es importante que veamos que no toda tradición es buena. Casi siempre va inculcada a adorar a los dioses. ¿Ok? Entonces, por eso se hacía con costillotas de chancho, de puerco. ¿Ok? Y simplemente el pozole, investíguenlo, van a ver que lo hacían de humanos. Ahí estaba la cabezota del ser humano, ahí en la cogollota, se los comían. Ahora, ¿cuál es el único animal que sabe igual que el humano? ¿Cuál es el único animal que sabe igual que el humano y que tiene hasta las tripas igual que el humano y todo? Y el chancho, el cerdo, el puerco. Ahorita sí les da asco, ya. Ya oírlo les da asco, pero anteriormente, ¿qué me importa? Con unas tostaditas me los compongo. Con limón le quita todo. ¿Qué le va a quitar? ¿Sí? Entonces, tan bueno. Ok, bueno. Ok, ahora, como les estaba comentando, Asiria era cruel con los niños. Era cruel con los que llegaban a aprisionar. Por eso les dice, Efraín va a llevar a sus hijos a la matanza. Lo único que están haciendo ustedes con todo lo que están haciendo es, llevan sus hijos directo al matadero. Bueno, ni así se apercibieron. Verso 14. Ahora el profeta dice, dales, oh Adonai, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Oiga, parece que aquí Oseas se puso bravo. Pero no, es lo más misericordioso que está pidiendo. Le voy a decir por qué. Pareciera que Oseas ya se volvió fuerte, pero es todo lo contrario. En otras palabras, mejor que sean infértiles. Mejor que no den a luz a que esos hijos los veamos morir en manos de los asirios. A que esos hijos los veamos cómo los violan las niñas que son violadas por esos hombres perversos, malos, fuertes, grandototes que estaban violando, matando a las niñas en violaciones. Mejor que no den a luz. No es lo más misericordioso entonces. No es lo más adecuado entonces. Entonces quiero que entienda, Oseas no está siendo cruel. Hay que ver el sentimiento que tiene Oseas. Él está entendiendo, él es el único que parece entender en todo este gran pueblo. Y él dice, Señor, mejor dales matriz que aborten, mejor que salgan muertos los niños. Y no que los lleven a la matanza. ¿Qué dice el Eterno? Toda la maldad de ellos fue ¿a dónde? En Gilgad. Allí les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Ya, llegamos al fin. Gilgal fue donde se reunieron en el capítulo 21 los de Israel, de jueces. ¿Qué estaba en Gilgad? Estaba el tabernáculo. Durante mucho tiempo estuvo ahí el tabernáculo. Justo después de que se establecieron en la tierra prometida, en ese lugar es donde se estableció el tabernáculo, donde se hacían los sacrificios. Ahí va David, ahí fue Salomón, ahí fue donde tuvo la visión del Eterno que le habló una noche. Porque ahí estaba el tabernáculo del Eterno. Sin embargo, después que el tabernáculo lo movió David a Jerusalén, queda solamente ese lugar y la gente se queda acostumbrado. No, aquí estaba la gloria de Dios. Y siempre nos vivimos transportando a lo pasado. Cuando yo alababa al Eterno, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba. No, aquí estamos en un lugar donde puedes hacerlo. Es hora de hacerlo, es tiempo de hacerlo. Señoritas,
Pónganse las pilas cuando puedan, practiquen con este hermano, hagan un grupo que se oiga ruido aquí. Dijeron que lo iban a hacer, estoy esperando verlos practicar. Todas pueden cantar, no le hagan a loco, las he escuchado cantar. Entonces, ¿por qué no le agradecemos al Eterno? Amados hermanos, bueno, después Gilgad quedó como un lugar de culto, pero ya no para Dios. Un lugar de culto para paganismos, para idolatría solamente. Entonces, amados hermanos, ahí donde un tiempo fue la gloria de Dios, ahora era lugar para idolatría. Por eso el Eterno desde ahí yo les tomé aversión. Desde ahí los rechacé. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré. Sus reyes, sus ministros, sus líderes son todos desleales. ¿Qué dice el verso 16, que es el último, y 17? Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable. Lo más bonito que salga, lo voy a matar. Mi Dios los desechará, dice Oseas, porque ellos, ¿qué? No, después de todo lo que les anuncian, ya cállate, loco, no va a pasar nada. Bueno, mi Dios los desechará porque no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Una raíz seca es una raíz muerta. Algo similar a los huesos secos en gran manera que vio Ezequiel en la visión. Una raíz seca no puede volver a retoñar. Sin embargo, a pesar de que dice que es una raíz seca y que mataría todo lo deseable que engendraran, el Eterno, nuestro Dios, en algún momento de la historia, Él vuelve a tomar a su pueblo. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, pero iban a andar errantes. Así ha andado su pueblo hasta ahorita, errante, que no saben. Los que se creen que son mexicanos, que son cubanos, que son chilenos, son descendientes de esas tribus y no saben que son. ¿Por qué? Porque han andado errantes. ¿Qué habló el Eterno en el capítulo 1? Hablamos de Jezreel, hablamos de Lo-Ami. Ustedes ya no serán mi pueblo, dijo el Eterno. Hablamos de Lo-Ruhamá, ya no serán compadecidos, ya no me compadeceré de ustedes, dijo Adonai. Van a andar siendo perseguidos, van a andar errantes en cada nación, de manera que el Eterno parece que no va a restaurar a su pueblo. Parece que solamente los va a castigar. Pero cuando veamos los capítulos que vienen, del capítulo 10 al 14, vamos a entender mejor lo que Pablo escribe acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Cuando habla en Romanos de la resurrección de los muertos y cuando habla de la restauración de Israel, lo vamos a entender mejor. Hoy, así nos quedamos con este texto. Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Y andarán errantes entre las naciones. Pero hay una promesa desde el capítulo 1. Hay una promesa especial desde el capítulo 1 y con esa nos quedamos para darle gracias al Padre Eterno. Con todo. A pesar de que van a andar errantes. A pesar de que fueron rebeldes y que me cayeron a lo más bajo, con todo. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ahora, no quiere decir que todos van a ser salvos, pero un remanente solamente. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes ya no son pueblo mío, dice el Eterno, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Eso, por lo menos en usted y en su descendencia, se está cumpliendo. ¿Será motivo suficiente para que por hoy le agradezcamos al Eterno? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A veces nos dormimos porque, no entiendo muchas cosas, pero esto lo entiendes. Dios ha tenido misericordia de ti. Adonai Sebaot se complació llamarte a ti como descendiente, tanto de Judá o de las 10 tribus, para volver a tener misericordia de ti y que tú seas su pueblo. A ti y a tus padres se les dijo, ustedes no serán mi pueblo. En alguna parte de la historia se dijo, ya no son mi pueblo, ya no me compadeceré más, pero ahora dice que son la niña de sus ojos. Ahora el Eterno dice en su palabra que eres su especial tesoro, que te compró con un gran precio de sangre, la sangre del Mashiach Yeshua, papito lindo y Rey de la gloria.
cada vez que leemos tu palabra, aunque pareciera que es cíclico y repetitivo lo que estamos viendo, pero cada día hay algo nuevo que aprender, Señor. Cada día hay algo que nos estás mostrando. Lo que es malo para no hacerlo, no imitarlo. Y lo que es bueno para no descuidarlo, papito lindo. Solamente en tu grande misericordia nos has mantenido a este remanente que está aquí, Señor. Aunque a veces ya quisiéramos no venir. Pero cuando no vengamos, vamos a llorar porque quisiéramos venir, Señor. Quisiéramos haber venido cuando veamos destrucción en nuestros hogares, destrucción en nuestras familias, destrucción en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor. Que no ocurra eso, por favor, papito lindo. Ahí a sombrerazos, Señor, y empujones, como quiera que sea. Así, papito lindo, síguenos teniendo en tu presencia. A veces con ganas de alabarte, a veces sin ánimo de hacerlo, Señor, pero que dentro de nosotros haya un esfuerzo para buscar tu rostro. Porque si te buscaremos, te hallaremos, Señor. Pero si te olvidamos, también tú te olvidarás de nosotros, Padre eterno. Abba, por favor, ten misericordia de Mount Pleasant. Ten misericordia de Beit Meshobeb. Ten misericordia de esta ciudad, Señor. Hay tanta gente que necesita escuchar este mensaje. Ayúdanos a llevar esta palabra también. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, Dios eterno. Amén.